Bien, el siguiente ejercicio que vamos a resolver consiste en lo siguiente. Nos plantean que un jugador de softball oscila un bat acelerándolo del reposo a 2.5 revoluciones por segundo en un tiempo de 0.20 segundos. Nos piden que aproximemos este objeto como una varilla uniforme de 0.95 metros de longitud y que calculemos entonces la torca que el jugador aplica a uno de los extremos del bat de softball. ¿Qué información nos están dando en este problema? Bueno, nos están comentando que el jugador acelera a esta varilla uniforme desde el reposo hasta una velocidad que corresponde a 2.7 revoluciones por segundo en tan solo 0.20 segundos. Nos piden que determinemos la torca considerando a esta varilla con una longitud de 0.95 metros. ¿Qué se debe hacer entonces? ¿Qué información, cómo manejamos la información que nos están proporcionando para encontrar lo que nos están solicitando? Pues lo que nos están dando ya de información sería la aceleración angular. De ahí se podría despejar lo que sería la torca. La fórmula de la aceleración es igual a la torca entre la inercia. Muy bien, así es. La información que nos están proporcionando la podemos utilizar para encontrar la aceleración angular. Y haciendo uso de la segunda ley de Newton para rotaciones, podemos determinar qué torca es la que está generando esta aceleración, la que permite que el bat de softball pase de estar en reposo a tener una velocidad que corresponde a 2.7 revoluciones por segundo. Bien, pues el problema no nos lo está especificando así exactamente, pero tampoco nos está diciendo lo opuesto, en el sentido de que podemos considerar que este objeto está efectuando un movimiento rotacional con aceleración constante. Así que, considerando esta situación de que la rotación se realiza con aceleración constante, podemos calcular entonces la aceleración angular. Por otra parte, no hay que perder de vista esto. Como la varilla, perdón, aquí el bat de softball se puede considerar como una varilla uniforme. Entonces, esta varilla estaría rotando alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Y sabemos que la inercia rotacional para una varilla en esas condiciones tiene una inercia rotacional de 1/3 de la masa de la varilla por su longitud al cuadrado.
Aquí uno puede consultar en internet, porque de hecho el problema no nos lo está dando, pero podemos consultar. Aproximadamente un bat de softball tiene una masa de 1.1 kilogramos, lo que equivale en el sistema inglés a aproximadamente 38 onzas. Así que bueno, aquí se tiene que buscar un dato que el problema no está ofreciendo para trabajar. Pero bueno, no importa, se puede consultar en internet. Así que bien, aplicando la segunda ley de Newton, podemos conocer cuál es el valor en módulo de la torca que se está aplicando para generar la aceleración sobre este objeto. Aquí algo muy importante. El problema nos mencionaron la frecuencia de rotaciones, así que esa frecuencia de rotaciones habrá que convertirla a radianes sobre segundo. Obtuve 28.07. Muy bien, 28.07. 28.07 Newton metro. Muy bien, pues aquí como vemos de una forma bastante simple se pudo obtener el valor de esa torca. Así que no hay que perder de vista esto también, la torca está relacionada con la aceleración angular y la inercia rotacional. Así que a veces, dependiendo claramente del ejercicio, la torca, bien, se puede encontrar a partir de las fuerzas aplicadas y la distancia al eje de rotación, como fue en los primeros dos ejercicios, o bien a partir de de lo que vamos a conocer como la segunda ley de Newton para rotaciones, que vincula a la torca con lo que produce, que es una aceleración angular, y con la parte de la materia, que está dada por la inercia rotacional del objeto que esté rotando.
Bien, vamos a considerar el siguiente caso. En esta situación nos comentan que hay una bola pequeña de 650 gramos localizada en el extremo de una varilla delgada y ligera que hace girar en un círculo horizontal con 1.2 metros de radio. Nos piden calcular en el inciso A el momento de inercia de esa bola pequeña con respecto al centro del círculo. Así que eso ya nos sugiere que en el centro del círculo está pasando el eje de rotación. E inciso B, calcular la torca requerida para mantener la bola girando a velocidad angular constante, si la resistencia del aire ejerce una fuerza de 0.020 newton sobre la bola. Nos piden despreciar el momento de inercia de la varilla y la resistencia del aire sobre esta. Bueno, para este problema, consideremos esta figura. Podemos pensar que esto es una figura, o mejor dicho, una vista superior del problema. Estamos viendo desde el eje Z, y en el plano XY está la varilla delgada y con masa despreciable. Y tenemos entonces una pequeña bola de 650 gramos localizada en este extremo. Todo este sistema está rotando en una dirección que vamos a asumir que es la dirección antihoraria, que está rotando en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí la distancia R es la que nos comentan que es de 1.2 metros de radio. ¿Cuál será entonces, para empezar, el valor de la inercia rotacional con respecto al centro de este círculo? Es decir, el eje de rotación se ubica justo en la parte central de esta varilla. Pues, profe, su inercia se calcularía con la masa por el radio al cuadrado. Así es, de una forma bastante simple, se calculará como la masa de esa pequeña bola por el cuadrado del radio, que en este caso es la distancia que hay justamente entre el eje de rotación y el punto en el que se sitúa esa pequeña bola. ¿Y cuánto estaríamos encontrando aquí entonces? .936. Muy bien, 0.936 kilogramos por metro cuadrado. Ahí es, entonces, ese es el valor de la inercia rotacional. Antes de pasar a la pregunta del inciso B, ¿qué cambio tendremos que hacer
si el momento de inercia de la varilla no se despreciara. Se tendría que sumar también la inercia de la varilla. Exactamente. ¿Y esa inercia cuánto vale? Pues de hecho sería 0. No, 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 no. Sería una varilla que estaría rotando alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. ¿Cuál es la inercia rotacional para una varilla en esas condiciones? Sería su masa por su longitud al cuadrado entre 3. Entre 3, no. A ver si lo tenemos por aquí cerca. Aquí está en las tablas. Aquí está. Sería esto. Una varilla delgada cuyo eje pasa por el centro. La inercia rotacional sería de 1/12 de su masa por el cuadrado de su longitud. Mucho cuidado aquí. ¿Por qué se pensó que la inercia rotacional sería 0? Porque esa fue la primera respuesta que vino a la mente. Yo los hacía con lo de los ejes paralelos. A ver, ¿por qué con los ejes paralelos? Mi pregunta es, cuando se preguntó cuánto se tendría que agregar de inercia rotacional si la varilla no tuviese inercia rotacional despreciable, la respuesta que se dijo en ese momento fue 0. ¿Pero por qué? Porque esa fue la respuesta inicial. No, pues no sé, profe, no sé en qué estaba pensando. ¿Ok? Mm, bueno, pregunto porque me dio la impresión de que tal vez se estaba pensando en una situación como esta, como donde era la anterior. Por ejemplo, cuando se habló del problema este de la molécula de agua, aquí por ejemplo, como el eje de rotación está pasando en ese problema, claro, el eje de rotación se encontraba pasando por el punto en el que se encontraba o se situaba la molécula de oxígeno, ese término sí era 0, porque la distancia que hay entre el eje de rotación y la partícula, pues es evidentemente 0. Pero ahí es porque, bueno, para empezar, estamos analizando una partícula puntual. Pero cuando se analiza un objeto con una forma definida, entonces, bueno, ahí hay que considerar que ahí sin importar que el eje de rotación esté pasando por el cuerpo rígido, la inercia rotacional no es 0, porque ya el objeto tiene un volumen, tiene una distribución de masa alrededor de ese eje de rotación. Ahí está la diferencia.
Si el problema nos está hablando de un cuerpo rígido, entonces tenemos que consultar la tabla. Si el problema nos está hablando de una partícula puntual que está puesta a girar sobre un eje que pasa justo por ella, entonces su inercia rotacional es 0 alrededor de ese eje de rotación, porque el eje de rotación está pasando justo por donde se encuentra la partícula. Así que bueno, en ese sentido yo estaría pensando que fue la respuesta esa inmediata de 0. Pero bueno, ahora, regresando al problema en sí, si la varilla no tuviese masa despreciable ni momento de inercia despreciable, entonces a este resultado habría que sumarle un doceavo de la masa de la varilla por el cuadrado de la longitud de dicha varilla. ¿Qué sería la inercia de la varilla? Exactamente, la inercia rotacional de la varilla. Si tuviésemos, por ejemplo, una esfera puesta en el otro extremo, ¿cuál sería la inercia rotacional de esa esfera? Sólida, además. Profe, ahí sí se ocuparía lo de los ejes paralelos. Así es, para el caso de la esfera, suponiendo que se encontrara en el otro extremo de la varilla, claro, se tendría que aplicar el teorema de ejes paralelos, porque la esfera, pensémosla aquí, no está girando alrededor de un eje que pasa justo por su centro, sino que está girando alrededor de un eje que se encuentra alejado. Así que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? En siempre identificar qué objeto estoy considerando, si es una partícula puntual o si es un sólido rígido. Y si es un sólido rígido, el eje de rotación que me están platicando en el problema pasa por su centro de masa. Si es así, vamos a las tablas y lo tomamos de ahí. Tomamos la inercia rotacional de las tablas. Si no es el caso, entonces habrá que aplicar el teorema de ejes paralelos. Bien, bueno, he aclarado esta situación, o al menos comentado para que, digo, si se llega a presentar problemas de ese estilo, un poquito más complicados, no hay que llegar a confundirnos, es pensar con la mente serena e identificar. Tengo partículas puntuales o tengo partículas, o mejor dicho, sólidos rígidos. Y si se tratan de sólidos rígidos, el eje de rotación está pasando por el centro de masa o en algún otro punto. Y bueno, dependiendo de cada caso, se aplicará o no el teorema de ejes paralelos. Bien, el inciso B nos comenta lo siguiente. ¿Cuál debe de ser la torca que se tiene que aplicar para mantener esta bola girando, pero con velocidad angular constante? Aquí hay que prestar mucha atención a esta frase que nos está comentando el problema. La bola debe de estar girando a velocidad angular constante. Se sabe que la resistencia del aire ejerce una fuerza de 0.02 newtons. Así que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner esta rueda en rotación, a esta esfera, perdón, o mejor dicho, bola en rotación, en un sentido antihorario, tenemos que tomar en cuenta que el aire va a poner una resistencia. Es decir, el aire va a actuar en dirección opuesta.
Aquí A de aire, fuerza del aire. Así que, ¿qué torca se debe de aplicar de tal manera que aseguremos que al menos la bola sí se va a mantener girando a velocidad angular constante? Esa fuerza de 0.02 newtons generará torca. Sí, Muy bien, va a generar torca. La dirección de esa torca, ¿cómo tiene que ser en comparación a la que uno tiene que aplicar? sería igual, ¿no? Pero en sentido contrario. Ok, cuando hablamos de igual, ¿a qué aspecto nos referimos? Igual magnitud. Ok, muy bien. Igual es el magnitud o módulo, pero en direcciones opuestas. Muy bien. Así que entonces tenemos esa bola de 650 gramos, va a estar sujeta a dos torcas. Una torca la va a producir justamente la resistencia del aire. Y otra torca, vamos a llamarla torca 2, es la que el problema nos está pidiendo determinar. Para que esta esfera o bola se esté moviendo rotacionalmente, pero con velocidad angular constante. Así que como tenemos dos torcas, lo que podemos determinar es la torca total. La torca producida por el aire más la torca producida por un agente externo, que en este caso podemos ser nosotros, tiene que ser tal que este término, este producto, tiene que ser cero. Si es claro por qué se tiene que cumplir la igualdad a cero. La torca total o torca resultante es igual a inercia rotacional por aceleración angular. Pero esto tiene que ser cero. ¿Por qué? Para que no exista alguna aceleración por la torca nueva o una desaceleración por la torca producida por el aire. Exactamente. No debe de hacer, no Misma debe de, velocidad. exacto, no debe de haber aceleración. Porque el problema nos dice, la bola tiene que girar con velocidad angular constante. Y sabemos que una velocidad, ya sea angular o lineal, constante, implica una aceleración cero. Así que exactamente, la fuerza que se tiene que aplicar nueva nos tiene que acelerar a la bola. Y la fuerza producida por la resistencia del aire no tiene que desacelerarla. O sea, tienen que de alguna manera equilibrarse estas dos torcas para dar como efecto un movimiento sin aceleración. No tiene que haber aceleración de ningún tipo, ni para ganar velocidad, ni para disminuirla.
Es decir, esa velocidad tiene que mantenerse constante. Así que realmente lo que está haciendo cero aquí es esta aceleración angular. Esa es la condición que tenemos que involucrar aquí. Es esto, y es justamente esta frase, velocidad angular constante. Pues ahí está entonces. De la ecuación de arriba podemos despejar a la torca que estamos buscando, la torca 2. Y esta es igual a menos la torca que produzca la resistencia del aire. Van a ser iguales en magnitud, pero en sentidos opuestos. Por lo tanto, la torca producida tendrá un módulo de 0.024 newton por metro. Y una dirección opuesta a la torca que produzca la resistencia del aire. Bien, pues ahí están las respuestas para lo que nos planteaba el problema. Tenemos la inercia rotacional para esa bola y tenemos conocida ya la torca que se necesitaría aplicar de manera externa o adicional para garantizar que, a pesar de que exista resistencia con el aire, esa bola se mantenga rotando con velocidad angular constante. Bien, ¿alguna pregunta o comentario sobre el desarrollo o algo referente a este otro problema? No, profe. Muy bien. Pues continuamos con los ejercicios. Digamos que aquí estamos aprovechando el tiempo para hacer muchos ejercicios para aplicar estos conceptos. El siguiente ejercicio es uno de los típicos en este tipo de problemas, porque muchas de nuestros movimientos que realizamos con nuestro cuerpo pueden ser analizados a través de la dinámica rotacional. Por ejemplo, el movimiento que se realiza con el antebrazo cuando se lanza un objeto. Tenemos entonces en este problema la imagen de un antebrazo que, bueno, para el problema, acelera una pelota de 3.6 kilogramos a 7 metros por segundo cuadrado por medio del músculo tríceps, como se muestra en la figura. Con estos datos nos piden determinar en el inciso A la torca necesaria
e inciso B, la fuerza que ejerce el tríceps para realizar este movimiento de lanzamiento. Nos piden que ignoremos la masa del brazo. Bueno, aquí tenemos la posición del antebrazo. Aquí está la palma de la mano empuñando esa pelota que se va a lanzar. Tenemos aquí la articulación en el codo, así que el codo va a ser el eje de rotación. Y aquí tenemos el músculo tríceps. Para entender lo que está pasando aquí, se pide realizar la siguiente acción. Vamos a colocar el brazo, ya sea el izquierdo o el derecho, el que se tenga libre, y vamos a colocarlo en forma de L. Es decir, desde el hombro, colocamos el brazo a la altura del hombro, lo ponemos en línea recta, paralelo al suelo, y el antebrazo lo levantamos de manera que se forme una L. Ahora, el siguiente movimiento que se pide hacer es mover ligeramente la palma de la mano, simulando un lanzamiento. Y con la otra palma, con la otra mano, colocar al menos 2 dedos justo en donde se encuentra el músculo tríceps. Y notar qué es lo que está realizando, qué es lo que se está ejecutando. Como cuando se hace el lanzamiento, o en este caso estamos simulando un lanzamiento de una pelota o de algún objeto, hay un tirón. No sé si se llegue a notar, si se está haciendo esta actividad. Hay un ligero tirón que se está ejecutando justamente por el músculo tríceps. Así que el músculo tríceps está ejecutando un tirón en esta dirección y como resultado tenemos que el antebrazo se mueve rotacionalmente. Esto visto de forma muy esquemática se puede visualizar de esa manera. Sí, muy, muy, muy simple. Aquí estamos simplificando bastante con la finalidad de entender cómo vamos a analizar el problema. Tenemos entonces aquí lo que simularía el músculo tríceps. Tenemos aquí el codo que va a jugar el papel del eje de rotación. Y tenemos por acá arriba el puño, o en todo caso la muñeca, los dedos, la palma de la mano. Cuando el músculo tríceps se contrae, como en esta situación, aplica una fuerza sobre este punto. Pero aquí hay una articulación, la articulación del codo. Esta articulación lo que hace es entonces generar una rotación de nuestro antebrazo en un sentido antihorario, como lo vemos aquí. Y entonces, pues bueno, la palma avanza hacia adelante y entonces se ejecuta ese lanzamiento del objeto del que se esté tratando.
Bien, aquí tenemos entonces varias longitudes a considerar. Aquí está la distancia L que hay entre el codo y la palma de la mano. Y aquí es otra distancia más pequeña, H, que se está presentando entre el codo y el punto en el que se ejecuta, bueno, se tiene la articulación, donde el músculo se une con el hueso para, una vez que se contraiga, pues tira de este extremo. Así que si comparamos con la figura, la distancia L tiene un valor de 31 centímetros y la distancia H apenas si tiene 2.5 centímetros. Bien, ¿cómo podemos determinar, si ya quedó claro la situación en este problema, cómo podemos determinar, para empezar, la torca necesaria para hacer que esa bola o pelota de 3.6 kilogramos se acelere a 7.0, bueno, o 7 metros por segundo cuadrado? A ver, nótese lo siguiente. Esa pelota se tiene que acelerar a 7 metros por segundo cuadrado. Esa aceleración, cuando se ejecuta el movimiento, voy a ponerlo así, ¿de acuerdo? Algo así se realiza el movimiento. Esta aceleración va a ser tangencial. Esos 7 metros por segundo cuadrado son una aceleración tangencial. Y sabemos que esta aceleración tangencial puede relacionarse con la aceleración angular. Y la aceleración angular es resultado de una torca. Así que, si recordamos uno de los ejercicios anteriores, aquí está, ¿qué necesitamos conocer para calcular la torca que ha producido dicha aceleración? Pues la propia aceleración y la inercia rotacional del objeto que está siendo rotado.
Así que lo que hay que hacer a continuación es esa aceleración lineal, convertirla, por decirlo de algún modo, en la aceleración en aceleración angular. Así que tenemos de la segunda ley de Newton para rotaciones lo siguiente. La torca que estamos buscando, como vimos en uno de los ejercicios anteriores, es igual a la inercia rotacional por la aceleración angular. Aquí, ¿cuál es la inercia rotacional? Pues la de una partícula. Una partícula de masa m, 3.6 kilogramos, ubicado a una distancia L del eje de rotación, que está en el codo justamente. Así que su inercia rotacional es masa por esa longitud elevada al cuadrado, por la aceleración angular. Pero la aceleración angular está relacionada con la aceleración tangencial. Si recordamos, aceleración tangencial es igual a R por alfa, donde R es el radio de la trayectoria circular que se describe. En este caso, esta distancia R es L, la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto en el que se sitúa la partícula, en este caso, la pelota. Bien, así que teniendo en cuenta toda esta información, la torca se calcula simplemente como el producto de la masa de la pelota por la longitud del antebrazo, por la aceleración tangencial que se busque dar a esa pelota. Profe, ahí dice que la aceleración tangencial es igual a al radio por la aceleración angular. Así es, la aceleración, bueno, de hecho lo tenemos en una pizarra anterior. Por acá lo teníamos. Aquí está. La aceleración tangencial, esta que va a experimentar la pelota al ser lanzada, se relaciona de esta forma con la aceleración angular. Aquí está esta R. Esta R es la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto en el que se encuentra la partícula, o la pelota en este caso, que justamente coincide con la longitud del antebrazo. Por esa razón, esta aceleración angular se puede expresar en términos de esa aceleración tangencial de esta manera.
Obtuve 7.812. 8.812. 812. Ok. Muy bien, pues entonces ya tenemos el valor de esa torca que se necesita para generar esta aceleración lineal de 7 metros por segundo al cuadrado. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuánto tiene que aplicarse, hablando de fuerza? ¿Cuál es la fuerza que tendría que producir el músculo tríceps para producir esta aceleración? Perdón, esta torca. De hecho, tendría que producir la misma torca. Claro, tiene que producir esta torca. O sea, la fuerza del Pero tríceps. como, Ajá. pero como la fuerza, digo, la distancia es menor al eje, tendría que ser mayor fuerza. Ok, ¿qué distancia estamos considerando? H. Exactamente, exactamente. La fuerza es aplicada en esta dirección. Bueno, en este punto, concretamente. Digamos que en la base del codo o en la articulación que está en el codo. Pero esta fuerza, digamos por la ingeniería de nuestro brazo y antebrazo, esta fuerza produce una rotación en el otro extremo, en la palma de la mano. Así que la fuerza que hay que determinar se tiene que calcular a partir de tener esta distancia, h. Muy bien. Entonces, la fuerza que tiene que aplicar el tríceps se debe de aplicar justamente en la articulación del codo. De hecho, muy cerca del codo. Bien, ¿cuál será el valor de esa fuerza entonces? Ya que se ha calculado la torca que necesita generar dicha fuerza. Profe, era 8.812, era 7.812. Ah, ok, 7, 8. A ver, nuevamente, ¿cuánto es? En lugar del primer 8 es un 7. Ok, 7.812. Sí. Em, Sería 312.48 newtons. 312. ¿Qué, perdón?
48. 48 newtons. Muy bien. Ahí está, entonces, ese será el resultado para lo que nos pregunta en ese problema. La torca que se necesita aplicar, ya la conocemos, 7.812 Nm. Y la fuerza que se requiere para ejecutar dicha torca, considerando que la distancia al eje de giro, que está en el codo, es de 25 centímetros, 2.5 centímetros, tiene un valor de 312.48 newtons. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el análisis de este problema? Ninguna parte. No, sería que nuestros músculos sí ejercen mucha fuerza. Aunque el objeto que lance es de una masa, pues no tan grande, tiene que hacer mucho esfuerzo el músculo. Sí, exactamente. Aquí las fuerzas que están involucradas o que se involucran en nuestro organismo, pues sí, a veces nos pueden llegar a sorprender. Otro tipo de movimiento que igualmente se puede analizar como movimiento rotacional es el andar, ¿no? El movimiento de las piernas. En este caso, la rodilla funciona como el eje de rotación. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta algo. No estamos considerando eh, la inercia rotacional del brazo. De hecho, si lo pensamos con detenimiento, podríamos aproximar al brazo y al antebrazo como varillas uniformes. Así que eso todavía involucraría un término extra aquí. ¿De acuerdo? Así que eso también afectaría el, los resultados. Así que en primera aproximación, estamos considerando que la masa, de hecho el problema aquí fue muy específico en ese sentido, ignore la masa del brazo. Pero ¿qué pasa si no la ignoramos? ¿Qué pasa si consideramos al, los huesos que están aquí mostrándose como varillas delgadas, uniformes además? Bueno, entonces eso va a cambiar el valor de la inercia rotacional. Y eso cambiará entonces la torca. Y si cambia la torca, va a cambiar entonces el valor de la fuerza que se necesita aplicar. Entonces, profe, ahí se tendría que hacer lo de los ejes paralelos. Digamos que si serían dos varillas, una de longitud H y otra de longitud L, a cada una se le tendría que aplicar eso, lo de los ejes paralelos. No necesariamente dos varillas, porque de hecho, a ver, creo dónde lo resolvimos. De hecho, podemos verlo como una Ujú. sola varilla, pero que está rotando como este problema que resolvimos. Una varilla que está rotando a una distancia h de uno de sus extremos. Entonces, no podríamos pensarlo no como dos varillas, sino como solamente una, pero cuyo eje de rotación
está desplazado de uno de sus extremos. Y por ejemplo, para ese caso, ya tenemos cómo calcular la inercia rotacional. Aquí está. Aunque, para ser sinceros, en el cálculo de esa varilla, aquí, en este cálculo de la varilla, esconde el teorema de ejes paralelos. Pero bueno, es un detalle ahí que uno puede verificar. ¿De qué manera? Pues consideremos, por ejemplo, el caso de la inercia rotacional, que sabemos que pasa, mejor dicho, la inercia rotacional que sabemos que se obtiene cuando el eje de rotación pasa por el punto medio de la varilla, que es este. Y si le aplicamos el teorema de ejes paralelos, pensando que el eje de rotación se ha desplazado de tal manera que estaría en esta situación, vamos a llegar a ese resultado que obtuvimos por integración. Es decir, que una forma alternativa de llegar a este resultado sin necesidad de recurrir al método de integración es, a partir de este resultado dado en tablas, aplicarle el teorema de ejes paralelos y llegamos a ese resultado. Pero bueno, es un comentario ahí adicional que pues realmente no genera gran impacto. Pero bueno, regresando al problema, para ser lo más simplistas posibles, pero también lo más apegados a la realidad, podríamos considerar toda esta línea en color rojo como una sola varilla uniforme, cuyo eje de rotación se encuentra desplazado a una cierta distancia h de su extremo inferior. Y entonces, ¿qué inercia habrá que considerar? La inercia de este brazo, ya visto como una varilla, junto con la inercia rotacional de la pelota que se quiere pues poner en rotación o lanzar simplemente. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre este caso, sobre este ejercicio? No, profe. Bien, el último ejercicio que vamos a realizar con sobre este tema, bueno, no lo vamos a terminar porque ya quedan pocos minutos de clase, pero al menos sí lo vamos a comentar de manera general para que la siguiente semana ya nos enfoquemos directamente en la solución. Bueno, resulta que varios de los problemas que resolvimos anteriormente, por ejemplo, planos inclinados, donde tendríamos poleas, habíamos estado cometiendo, digamos que, simplificaciones. Porque una polea realmente es una estructura que va a estar rotando. Conforme la cuerda, en este caso, se va desplazando para que, como es en este caso, uno de los objetos vaya subiendo y el otro descendiendo, sobre la polea en sí se está aplicando torcas. Así que algunos de los problemas que
resolvimos en su momento con la segunda ley de Newton, las podemos volver a resolver aquí, pero considerando ahora que la polea ya no tiene masa despreciable, sino que ya tiene una forma, que puede ser un cilindro o que puede ser un disco. Bien, el último problema que vamos a resolver consiste justamente en eso. Vamos a analizar este problema que tenemos en la pantalla de la misma manera que lo hicimos en su momento, aplicando la segunda ley de Newton. Es decir, construyendo el diagrama de cuerpo libre para cada objeto, estableciendo que, por ejemplo, uno de ellos si va a descender, entonces tiene una aceleración en dirección y negativa, el otro que va a ascender tiene una aceleración en dirección y positiva, pero si recordamos en su momento, dijimos, la condición que metimos fue, las tensiones van a ser iguales, pero realmente eso no está sucediendo. Porque si las tensiones fuesen iguales, esta polea no giraría. Las tensiones tienen que ser diferentes. Esa es la primera corrección importante. Así que bueno, la siguiente clase nos enfocaremos en resolver este ejercicio. Así que bueno, no estaría de más que nos regresáramos al tema de la segunda ley de Newton para al menos recordar un poco cuáles eran las condiciones que utilizábamos a la hora de involucrar poleas. Y veremos cómo se modifican cuando ya tomamos en cuenta que la polea no tiene masa despreciable, sino que ya tiene un valor de masa, puede tener una forma definida, es un sólido rígido, que puede ser, como mencioné, o un cilindro, o puede tener forma de un disco, o alguna otra. Pero aquí el punto importante es que deja de ser la polea una partícula puntual para ser ya, como tal, un sólido rígido. Bien, pues no sé si queda algún comentario o haya surgido alguna pregunta, pero bueno, si no hay nada pendiente, nos estaremos escuchando la siguiente semana y ya estaría comentando la siguiente sesión cuando se estaría aplicando entonces el último examen de nuestro curso, el examen del tercer parcial. Respecto a la fecha que ya habíamos manejado, que aparece en el plan de trabajo, seguramente habrá alguna modificación, porque ya no hay mucho que tengamos que ver en cuanto a temas. Así que bueno, el día lunes yo estaría confirmando exactamente qué día queda el examen para el tercer parcial, que cubriría, eso sí, lo aclaro, desde el tema de conservación de la energía mecánica, pasando posteriormente a conservación del momento lineal, colisiones, centro de masa, cinemática rotacional y lo que alcancemos de ver de dinámica, que bueno, realmente ya casi estamos terminando esta parte de dinámica. Ok, profe. Bien, bueno, pues terminamos esta sesión. Excelente día. Hasta luego, profe.